¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Puede tomar su asiento y abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, por la oportunidad de meditar, Señor, en estos milagros preciosos que tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. Gracias porque tú sigues siendo el mismo. Tu amor y tu poder no han cambiado. Están a nuestra disposición en la medida de nuestra fe y nuestra obediencia. Síguenos hablando, sigue ministrando a través de tu Espíritu para que entendamos tus propósitos eternos en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ciego de nacimiento. Un hombre que fue identificado por Jesús como ciego de nacimiento. Jesús todo lo sabe, los discípulos no. ¿Por qué decimos eso? Porque los discípulos hicieron una pregunta a Jesús que yo considero bastante absurda. Le dijeron si este pecó o fueron sus padres. ¿Por qué es absurda? Porque si era ciego de nacimiento no podía pecar antes de nacer. Por lo tanto, no sabían probablemente que era ciego de nacimiento. Pero Jesús aprovechó este milagro para darnos una enseñanza preciosa, por un lado de su amor, de su poder, y por otro lado, para ver la manera en que Dios trata con los necesitados. En este caso, se trata de un hombre inutilizado desde nacimiento porque no podía ver. Probablemente los discípulos estaban manifestando lo que era común entre los judíos. Y es que los judíos habían desarrollado la idea de que cuando una persona pecaba, le venía una enfermedad. Pero también tenían la idea de que cuando cumplían con la ley, ellos se merecían el favor de Dios. O como que Dios los tenía que bendecir porque ellos se lo merecían. Tenían la idea de que el hacer buenas obras, o el cumplir con la ley, les daba derecho a recibir el favor de Dios. De la misma manera que creían que si una persona le pasaba algo,
por algo le estaba pasando. Y esto es muy común en cuanto a la mentalidad humana que no tiene compasión de los necesitados. Es una tendencia humana pensar que cuando a alguien le va mal, algo hizo. Que cuando alguien está enfermo, por algo es. Y esa mentalidad no es nueva. Aquí los discípulos la están manifestando. Sin embargo, más adelante, conforme la manifestación de Jesucristo y conforme sus enseñanzas, ellos desarrollarían un corazón compasivo. Porque para eso vino Jesucristo, para manifestar el amor y la compasión de Dios por los necesitados. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que nosotros también seamos compasivos, contrario a la actitud acusadora de los que no conocen a Dios. Lo cierto es que a través de los diferentes milagros como este, Dios nos enseñaría verdades que deben ser importantes para nuestra vida respecto al trato de Dios con la humanidad. Jesús le responde a los discípulos, obviamente les dice que están equivocados, que no es esa la razón por la que este hombre está enfermo, y nos da a entender que este hombre nació ciego para que Dios se manifestara en su vida, para que este momento especial sirviera para que este hombre fuera un ejemplo, fuera un testimonio viviente de lo que Dios vino a hacer al mundo. Una metáfora viviente a través de sanar a un ciego de nacimiento. Todos nosotros nacimos ciegos, ciegos de nacimiento, porque vivimos en un mundo apartado de Dios, que no conoce a Dios y que la Biblia dice que vive en tinieblas. Por lo tanto, nosotros también éramos ciegos de nacimiento. O sea que este hombre era doblemente ciego. Ciego de la vista, ciego de los ojos y ciego de nacimiento por nacer en un mundo que vive en tinieblas, en oscuridad. Entonces veamos, en primer lugar, la condición de oscuridad en que vive este mundo. Desde el momento que el hombre rechazó a Dios, rechazó la luz de Dios, la dirección de Dios, el diseño de Dios para sus criaturas era claro, era directo, era específico, pero el hombre no lo quiso. El hombre rechazó a Dios y al rechazar a Dios cayó en tinieblas, porque el hombre no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. El mundo vive con incertidumbre. Nadie sabe ni puede predecir lo que va a pasar, porque el hombre no tiene luz, no tiene la dirección de Dios y por lo tanto el mundo está en oscuridad. Y todos los que nacemos en el mundo, nacemos en esa oscuridad. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 19, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. Impíos son los que no conocen a Dios, los que no tienen comunión con Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Esa es la condición del mundo. Un mundo que está en oscuridad, donde pasan las cosas y la gente no reflexiona, no sabe lo que está pasando, no sabe lo que está sucediendo, aún tropezándose. Es como cuando usted entra a un cuarto oscuro y se tropieza con algo. Si el cuarto sigue oscuro, usted se golpeó, pero no sabe con qué se tropezó. Esa es la condición del mundo. Por eso el mundo no puede resolver su situación, porque no saben ni dónde están ni a dónde van, porque viven en tinieblas. Vivimos en un mundo donde domina la incertidumbre, la inseguridad, el quién sabe. Nadie sabe lo que va a suceder, porque nadie sabe a dónde va. Pero la humanidad, el hombre en general, en su orgullo cree que sabe a dónde va. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no saben ni de dónde vienen ni a dónde van.
no saben cuál es su destino, porque el mundo vive materialmente a lo que se le presenta, pero no saben cuál es su condición. Y esa es la bendición que nosotros como hijos de Dios tenemos. Nosotros sí sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, porque tenemos la luz de Cristo en nuestra vida. Ya no vivimos en tinieblas, ya no vivimos en oscuridad. Ahora somos guiados por la verdad de su palabra. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora sabemos lo que somos, ahora sabemos a dónde vamos, porque vamos de la mano de nuestro Creador, el que hizo un destino para nosotros, y nosotros sabemos. Pero cuando la humanidad rechazó a Dios, prefirió las tinieblas. Eso es lo que dice Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando ya hay una inclinación al pecado, cuando ya hay una inclinación a lo malo, eso se vuelve normal. Por eso es que el pecado es normal, y esa es la mayor dificultad que tenemos los creyentes cuando predicamos el evangelio. La gente cree que está bien. Cuando uno les habla del evangelio y de la necesidad que el hombre y la mujer tienen de Dios, la gente se pregunta: ¿y por qué? Pero si yo estoy bien, no le debo nada a nadie, no le he hecho mal a nadie. Porque la gente vive en oscuridad y no entiende su condición, porque no le ha alumbrado la luz de Cristo. La luz de Cristo viene a nuestras vidas para decirnos que estamos mal, para decirnos que vamos en el camino incorrecto, y Dios nos hace reflexionar y ver nuestra condición, y hasta que el Espíritu de Dios habla nuestra vida, entonces reconocemos nuestra condición y reconocemos nuestra necesidad, y ahí viene la luz de Cristo, cuando nosotros reconocemos y cuando le pedimos a Dios que nos alumbre nuestra vida. Jesús vino precisamente a este mundo para traer la luz de Dios y ponerla a disposición de los hombres, para que puedan salir precisamente de las tinieblas a la luz. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bendición, qué privilegio, que ya no vivimos en el engaño del mundo, que ya no vivimos por las mentiras que este mundo establece, por la falacia de las cosas, de las tramas de la vida que envuelven a la gente y que la mueven y la influencian en diferentes direcciones. Tú y yo, nuestra vida está en las manos de Dios. Hemos sido escogidos y sacados de las tinieblas a la luz. Ahora nos alumbra la luz de Cristo. Y esto era lo que iba a pasar con este ciego, que iba no solo a dejar a la oscuridad física, sino también iba a dejar la oscuridad espiritual. El ciego entonces sería un ejemplo vivo de la capacidad que Dios tiene de traer luz a una vida. Como dije, le iba a dar la luz física, la vista, pero al mismo tiempo le iba a dar la luz espiritual para salir de la oscuridad de este mundo. El hecho que el hombre era ciego no quiere decir que no tenía necesidad espiritual. No quiere decir que que estaba bien con Dios. Cuando un hombre nace fuera de la comunión con Dios, permanece fuera de la comunión con Dios hasta que reconoce su necesidad de Dios. Es como un enfermo. Cuando un enfermo se presenta, no es que este enfermo, su única necesidad sea su necesidad física, sea la enfermedad que tiene. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque ese era el propósito de Jesucristo con este hombre y con todos nosotros: enseñarnos
enseñarnos que además de la necesidad física o material que tengamos por una enfermedad o por lo que sea, hay una necesidad mayor que es más importante, que es por la cual Jesucristo vino a este mundo, y es nuestra necesidad del alma. Ese vacío que quedó porque Dios fue sacado de la vida, ese vacío solo Dios mismo lo puede llenar, y para eso vino Jesucristo, para llenar el vacío del alma, para darle sentido a la vida, para darle propósito, para que ya no vivamos solo por subsistir, para que ya no hagamos lo que los demás hacen, sino que nuestra vida cobre sentido, camine por el sendero correcto, que es el camino de la vida. La gente cree que sabe lo que hace, la gente cree que sabe a dónde va, pero como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Mientras los que conocen a Dios son sacados de las tinieblas a la luz verdadera. Bendito sea su nombre. Este hombre nació ciego para convertirse en una ilustración del propósito de Dios para liberar a este mundo de la oscuridad del pecado. Lucas 4:18 es un pasaje interesante que nos da una descripción de la condición del mundo. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si nosotros nos damos cuenta, esta es una descripción de la condición de la humanidad. Es un diagnóstico de la condición espiritual. Aquí no está hablando físicamente. Aun cuando habla de los ciegos, de darle vista a los ciegos, está hablando de la vista espiritual, porque si no hubiera mencionado otras enfermedades o cualquier otra enfermedad, porque en ese tiempo no eran tanto lo que abundaban de enfermedades, no eran los ciegos. Habían otras enfermedades que eran más extendidas entre los hombres. Por lo tanto, todo el contexto está hablando de la condición del mundo, de la opresión, de la falta de libertad, de la pobreza en el corazón, de la falta de vista o vivir en tinieblas, de los que están faltos de libertad. Esa es la condición del mundo, esa es la condición del hombre. Y para eso vino Jesucristo, para traer libertad, para traer vista, para traer la sanidad que el mundo necesita. Jesús entonces se proclama como la luz del mundo, y este milagro serviría para que un hombre en oscuridad viera por primera vez la luz física, pero de la misma manera viera la luz espiritual en su vida, porque nadie conoce la verdadera luz de la vida hasta que conoce a Jesucristo como su Salvador. Por eso le dijo a los discípulos: este hombre no pecó, ni sus padres pecaron, sino está en esa condición para que Dios sea conocido a través de la vida de este hombre. En segundo lugar, el proceso de la sanidad del ciego. Como dijimos al principio, Dios o Jesucristo utilizó diferentes métodos. Nunca utilizó la misma manera para sanar. Y el propósito era que a través de cada milagro había una enseñanza detrás de ello. Y las cosas, la sanidad es diferente porque la necesidad, la condición del enfermo es diferente. Por eso es que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, porque la condición de cada uno de nosotros es diferente. Y Dios trata de acuerdo a nuestra necesidad. Así nos habla, así nos ministra y así trata con nosotros. Hay personas que muy fácilmente creen
reciben y Dios obra en ellas. Hay otras personas con las que Dios tiene que obrar de otra manera, porque nos cuesta entender más y nos cuesta aceptar más la necesidad que tenemos de Dios. Y por eso la sanidad es diferente en cada caso. En una ocasión, por ejemplo, Jesús sanó a otro ciego, que probablemente no era ciego de nacimiento. Y para sanarlo le usó saliva en ese tiempo y le pasó por los ojos, y el hombre, con eso, el hombre empezó a ver. Pero luego dice que el hombre le dijo que no miraba claramente. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos para que el hombre viera claramente. Veamos eso. Ese ejemplo está en Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, vemos aquí un milagro diferente, donde Jesús usa saliva y la unta en sus ojos, pero no mira desde la primera vez que Jesús lo toca, sino que tiene que volver a Jesús a tocar. Esto nos habla de que muchas veces la sanidad o el milagro no sucede inmediatamente, sino es progresivo. Conforme se va desarrollando la fe o conforme el propósito especial que Jesucristo tenga en una vida. Cada uno de nosotros somos diferentes. Los propósitos de Dios para cada uno somos diferentes. Por eso en un mensaje o en un milagro, la enseñanza va a ser para algunos que está más aplicada la enseñanza para ellos. Aunque hay enseñanzas que son para todos, generales en las manifestaciones de Jesucristo en la vida de las personas. En este caso es diferente, el caso del ciego de nacimiento, porque si bien Jesús utiliza saliva, dicho sea de paso, la saliva en ese tiempo, la gente tenía la idea de que la saliva tenía propiedades curativas. Entonces no era algo anormal, cuando menos para el conocimiento de ese tiempo de la gente, lo que Jesús estaba haciendo. Pero lo más valioso era que no era cualquier saliva, era la saliva de Jesús. Y yo quiero decirles algo. La tarea de Jesús cuando nos toca es transmitirnos de lo que Él es, de lo que Él tiene. Entonces, el usar un elemento de Él, como es la saliva, era para transmitirnos la vida que Él tiene. Así como cuando derramó su sangre, para transmitirnos su sangre, para darnos vida. Y hay otros milagros que hablan de que se está transmitiendo la vida de Jesús o la vida de la persona que está haciendo el milagro en el nombre de Jesús. Y esto entonces nos muestra que Jesús utiliza elementos naturales. En este caso, agarra la saliva, agarra tierra y junta la tierra con la saliva y forma lodo, y luego se lo unta en los ojos al ciego. Entonces Jesús utiliza elementos naturales, y esto nos habla de la autoridad y la soberanía de Dios sobre los elementos naturales, sobre el polvo, la tierra, el agua. Pero encima de todo, lo que nos habla es la soberanía de Dios sobre todas las cosas que Él creó. Él tiene poder, Él puede usar las cosas para bien, Él puede transformar las cosas
para bien. Por eso nuestra fe en Jesús debe ser plena, debe ser total. Él tiene control de la vida, Él tiene control de las cosas. Él sabe lo que usa, Él sabe lo que hace. Nosotros debemos recibir y debemos obedecer. Una de las características que vemos en cada uno de los milagros, ninguno objetó o cuestionó lo que Jesús hizo. Nadie se puso, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué el otro? Porque así somos nosotros los humanos, ¿verdad? Todo lo cuestionamos. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no el otro? Pero déjeme decirle una cosa. Cuando Jesús te hable y cuando Jesús trate contigo, simplemente obedece. No podemos cuestionar al Creador y soberano de los cielos. En una ocasión, y después de que Jesús calmó una tormenta en el mar, los discípulos asombrados dijeron en Mateo 8:27, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos quedaron maravillados de ver que Jesús le dijo al mar y al viento, calla, obedece. Y la tormenta se calmó. Y los discípulos quedaron asombrados porque habían visto a Jesús, habían estado con él, pero no habían entendido la dimensión sobrenatural y divina de Jesús. Por eso dijeron, ¿qué hombre es este? Bueno, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo obrando a favor de nosotros. Pero también en este caso destaca el hecho de que la sanidad ocurre hasta que el hombre va a lavarse al estanque. Fíjese, en el otro milagro fue suficiente que Jesús le pusiera las manos en los ojos. En este caso lo manda, después de llenarlo de lodo la cara, de llenarle de lodo la cara. Por supuesto, era ciego, ¿verdad? Entonces no podía cuestionar lo que miraba porque no estaba viendo. Pero obviamente sabía lo que estaba pasando. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé, las ruinas todavía existen del estanque de Siloé, está aproximadamente como a media milla, un poquito más de medio kilómetro de distancia del templo de Jerusalén al estanque de Siloé. En donde Jesús obró este milagro fue en el templo, afuera del templo. Y entonces el hombre tuvo que caminar esta distancia, por supuesto, en un camino que no era un camino de rosas, ni un camino firme ni recto. Pero lo interesante es que cuando se trata del otro ciego, el ciego al que Jesús le puso las manos en los ojos y empezó a ver, este ciego dice que Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la ciudad. Y aquí dice que lo mandó. Entonces uno se pregunta, pero si este era ciego, ¿verdad? ¿Cómo lo va a mandar? Probablemente un ciego de nacimiento, aunque no dice la edad, era un hombre mayor, era un hombre adulto, y un ciego empieza a desarrollar sus otras habilidades físicas y eventualmente puede caminar por caminos con cierta precaución y cuidado, pero ya sabes. Entonces yo creo que este hombre fue solo, porque si no la Biblia diría, y lo llevaron al estanque. Lo llevaron al estanque y no dice así. Dice que lo mandó al estanque y el hombre fue. Y la sanidad no ocurrió hasta que el hombre se lavó. ¿Qué habla este detalle de este milagro? De que sin obediencia y sin fe Dios no va a obrar en las vidas. Por eso es necesario que si queremos que Dios obre, tenemos que creer en Él, creer en su autoridad y creer en su poder para recibir la sanidad. Pero hay que obedecer. Si este hombre se hubiera puesto a cuestionar y hubiera puesto a poner objeciones, el hombre no hubiera sido sano.
Pero había una fe. En el momento que Jesús le habló y lo tocó, nació la fe y el deseo de obediencia. Eso es lo que debe privar en la vida de un hijo de Dios. Dios te habla, Dios te toca, Dios hace cosas diferentes para que tú sientas que su mano poderosa está obrando en tu vida. Pero Él espera que tú obedezcas. Que haya esa intención en tu corazón de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios te pide para que la obra de Dios sea completada y la bendición venga a tu vida. En tercer lugar, lo más importante es que el ciego regresó a Jesús. El ciego regresó a Jesús. Si lo único que hubiera pasado en el ciego era recibir la vista de sus ojos, entonces es lógico pensar que el ciego, inmediatamente que se vio sano y empezó a ver, pues lo primero que hubiera hecho era ir a su casa, contarle a sus padres. Bueno, primero conocer, ver la cara de sus padres. Porque si era ciego de nacimiento, nunca los había visto. Ir a ver a sus padres, ir a ver a sus familiares, ir a ver a sus amigos, contarle a los amigos, celebrar con los amigos, sentirse dichoso y empezar a compartir juntamente con otros. Pero no fue así. Lo primero que hizo fue regresar a Jesús, aquel que lo había sanado. Aquel que se había fijado en él, aquel que estaba abandonado y acusado por otros. Dios se había fijado en él. Jesucristo había puesto sus manos en él y había tocado lo más importante, había tocado su corazón. Cierto que físicamente tocó sus ojos, pero con todo lo que Jesús hizo, en realidad lo que tocó fue su corazón. Cuando Cristo toca tu vida, no debe haber cosa más importante, no debe haber celebración más importante que regresar a Jesús, porque Él es la vida, Él es el que te ha dado la vida y la razón de la vida. Por lo tanto, tú debes regresar a Jesús. Cuando Jesús obra, tu vida debe seguir en contacto con Jesús, con el que te dio la vida, con el que te dio la oportunidad de tener una razón para vivir. La luz de Jesús no solo había llegado a sus ojos, había llegado a su corazón, había salido de la oscuridad física, pero también había salido de la oscuridad espiritual. No fue a celebrar, no fue a conocer el templo y a maravillarse de las cosas físicas que ahora, del paisaje, de las montañas, de la vegetación, de los cielos, admirarse con lo que ahora podía ver físicamente. Su corazón había sanado, su vista espiritual había sido libre, ahora sabía cuál era la razón de su vida. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta palabra nos habla que si en verdad Jesucristo, Dios, nos ha tocado, que debemos hacer nosotros lo que nos corresponde a nosotros. Cuando dice despojaos, cuando dice que debemos renovarnos, no está diciendo que Dios nos va a renovar, ni está diciendo que Dios nos va a despojar. Está diciendo que nosotros debemos despojarnos de los vicios, del pasado, de lo que el mundo nos ha enseñado, de lo que nos ha hecho daño, de lo que nos ha trazado, de lo que nos ha limitado. Somos nosotros
los que tenemos que despojarnos. Y ese es el problema que tiene mucha gente. No quiere despojarse del pasado. Viven atados al pasado y quieren permanecer en el pasado. Eso le pasó al pueblo de Israel. Vivir en el pasado, pensar en el pasado, recordar el pasado. Cristo ya te libertó, ya te sacó de las tinieblas. No tienes por qué seguir pensando en las tinieblas si ahora tienes la luz de Cristo. Lo mismo que le pasó a la esposa de Lot, que se quedó en el pasado y su recuerdo del pasado pudo más que lo que Dios quería hacer en su vida. Dios quiere bendecirte, pero tienes que dejar el pasado, tienes que dejar el atrás, tienes que esforzarte, tienes que vaciarte, tienes que despojarte del peso del pecado que nos asedia, dice la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestra parte. Ya Dios obró, ya Dios demostró su amor y su poder con tu vida. Ahora te toca a ti hacer lo que te corresponde. Y el ciego lo hizo. Ya viendo, regresó por el mismo camino donde vino para ver a Jesús. No quiero perderme esta oportunidad. Este hombre ha cambiado mi vida. En una ocasión otro ciego, después de que Jesús lo sanó, dijo, cuando le preguntaban ¿dónde está Jesús? No sé, dice. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Lo que Dios ha hecho en tu vida es real. Por lo tanto, no regreses con tus amigos. No regreses con los que te han hecho daño, con los que te han engañado. No regreses. Vuelve a Jesucristo. Él es el único que te ha dado vida, que te ha dado sentido y que te ha dado propósito. El ciego nació en la oscuridad, en un mundo que vive en oscuridad. Pero Jesús trajo la luz a su vida, así como trajo la luz a este mundo, así como nos ha traído luz a nosotros. El ciego no fue sano, recuerda, no fue sano cuando Jesús puso sus manos. El ciego fue sano cuando obedeció lo que Jesús le dijo y fue a lavarse los ojos. La fe nació desde el momento que Jesús se acercó a él y le tocó. Nació la fe en su corazón. Y esto lo dejaría marcado, más que la vista física, su interior quedaría marcado. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Si bien es cierto, Dios tiene compasión para sanar a un enfermo, aún para resucitar a uno que ha muerto, como lo vimos hace un par de semanas. El que resucitó volvió a morir. El que se enferma se vuelve a enfermar. No, ustedes no, ¿verdad? Yo sí. Medio me sano de algo y ya me viene otra cosa. Y a veces ni me he sanado de una y ya tengo otra encima. Es por la edad, no jóvenes, es por la edad, espérense. Poquito les falta para que prueben la realidad de la vida. Nos volvemos a enfermar. Por lo tanto, escucha esto. Lo importante y lo más valioso no es tu sanidad física, sino la sanidad de tu alma. Porque el físico se va a volver a enfermar, Ay, Señor, por eso cuando me piden que ore por un viejito de 98 años, yo digo, Dios mío, me están poniendo en problemas porque ya va más para allá que para acá, ¿verdad? Y pues yo voy a orar, Señor, y probablemente en misericordia por mi oración lo sanes un ratito, pero luego le va a venir otra cosa. Ya está en las últimas, Señor. Que no me pidan oración, mejor que me pidan por su alma, para que este viejito, como ha pasado en muchos casos, que antes de morir han recibido a Cristo en su corazón, para que tengan la verdadera vida y puedan
conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lo más importante, es cierto, Dios quiere sanar, Dios es un Dios compasivo, Dios hace milagros y lo puede hacer y lo va a hacer. Pero lo más importante es tu corazón, tu comunión con Dios. La vista física convertiría a este hombre en una persona útil socialmente. Dejaría de ser una carga para otros, o especialmente para su familia. Pero lo más importante es que ahora su vida tendría sentido, tendría razón, tendría valor y tendría propósito. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Muchos tienen una vista física normal, pero sus vidas no tienen sentido. Sus vidas no tienen propósito, porque todavía no les ha alumbrado la luz de Cristo. Mientras muchos otros permanecieron ciegos espiritualmente, este hombre no solo recibió su vista física, sino fue libre de la oscuridad y del engaño de este mundo. Nosotros vivimos en un engaño. La gente se apasiona por hombres cuando es un candidato a lo que sea, o digamos, un presidente. La gente se apasiona. Yo me quedo admirado cómo se apasionan por los candidatos. Hombres o mujeres que ni siquiera han resuelto su propia vida, que están llenos de problemas y de inseguridades, pero son candidatos para arreglarle la vida a todo un país. Y la gente, pone su esperanza. Y hay mucha gente que dice ahora mismo, no solo en un país. Quisiera decir los nombres de los países, pero no lo voy a decir. Es que el presidente que tenemos nosotros, ese sí es lo mejor. Déjame decirte una cosa. Son hombres que tienen sus propios problemas, sus propios vacíos. Y mientras no conozcan a Jesucristo, no pueden resolver ni su vida, ni van a resolver la vida de los demás. El único que tú necesitas es Jesucristo, para que la luz de la vida venga a tu corazón. Ponte de pie.